Vamos al texto bíblico, Romanos capítulo 5, versículo 1. Dice así: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Primero tenemos que entender qué significa ser justificado. Ser justificado es ser abrazado por la justicia. La justicia es Jesús. Jeremías, hablando de la venida del Mesías, dijo: en sus días, en los días del Mesías, Judá será salvo e Israel estará seguro. Y este es el nombre por el cual será conocido el Mesías: Señor, justicia nuestra. Jesús es la justicia. ¿Qué cosa es ser justificado? Es ir a Jesús y ser abrazado por Jesús. Eso es ser justificado. Cuando estás lejos de Jesús, eres un pobre pecador, porque si Jesús es la justicia y tú estás lejos de la justicia, estás en la injusticia, o sea, en el pecado. ¿Quieres dejar de ser pecador? ¿Quieres volverte un hombre justo? Es simple. Regresa a la persona justicia. Y cuando Él te abraza, eres justo. Simple. Si tú me preguntas aquí, en el territorio del pecado: pastor, ¿qué debo hacer para salvarme? La respuesta es: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Entrégate a Jesús, ve a Jesús. El problema que para ir a Jesús, el diablo levanta una montaña de dificultades. La gente te critica, la gente te acusa, tu conciencia te acusa, te sientes culpable, te sientes indigno, te sientes que no mereces, quieres hacer algo bueno para ganar el favor divino. Montañas de dificultades. Tú no tienes que preocuparte por nada. Tú quieres regresar a Jesús, ve. Pero primero no tengo que corregir mi vida. No tienes que corregir nada. Ve a Jesús. Y el mejor ejemplo de eso es el hijo pródigo. El hijo pródigo estaba aquí, en el corral de los puercos, alimentando puercos, oliendo a puerco, el excremento de los puercos colado en su ropa, cabello sucio, uñas largas, oliendo a puerco, los piojos cayéndole, hambriento, desesperado, triste. Así es como nos encontramos cuando estamos lejos de Jesús, no en el sentido físico, pero en el sentido moral. Sucios, inmundos, metidos en miseria, en la basura de esta vida, moralmente, no físicamente. ¿Y qué dijo el hijo pródigo? Cuando entendió que el padre lo amaba, dijo: me levantaré e iré. ¿Y sus problemas acabaron? No acabaron. Porque diciendo me levantaré e iré, nada se resuelve. Sus problemas acabaron cuando se levantó y fue. Porque la vida no es un día me entregaré, un día aceptaré, un día me bautizaré. No, Señor, ahí nada se resolvió. El problema se resuelve cuando sales del buen deseo, de la promesa, de la buena intención y vas. Y el hijo fue. ¿O qué dice la parábola? Que primero se bañó, se cambió de ropa, se cortó el cabello, se echó perfume y lindo y bonito se fue al papá. No, fue así como estaba, oliendo a puerco, sucio, inmundo. Y el padre lo abrazó. Porque si tú vienes a Jesús, Él te recibe como eres. Porque te ama y no importa si vienes inmundo, vienes sucio, asqueroso, oliendo a puerco. Ven a Jesús, Él te abraza, te toma en sus brazos
Él te cambia la ropa. Él te saca la ropa inmunda y te da el blanco manto de su justicia divina. Él te limpia, Él te baña, Él te transforma. Y ahora cuando estás en Jesús, estás justificado. Pero Pablo, mira lo que dice. Justificados pues por la fe. ¿Qué cosa es por la fe? Es que tú no tienes que creer en esto. Fe es creer, fe es confiar. Tienes que creer. A ver, pastor, pruébeme. No, ¿qué te voy a probar? ¿Cómo te voy a probar? Yo no tengo pruebas. Quiere decir, pruebas teóricas yo no tengo, pero yo te muestro delincuentes que fueron transformados. Yo te muestro traficantes de drogas que se arrepintieron. Yo te encuentro asesinos guerrilleros que mataron y se entregaron a Jesús. Yo te puedo mostrar lo peor de la humanidad que un día aceptó a Jesús y fue transformada. Esas son las mejores pruebas del Evangelio. Pero tienes que creer. Tienes que creer que cuando vas a Jesús, Él te acepta como eres, Él te recibe como eres. Y cuando vas a Jesús, Él te da un regalo lindo. ¿Cómo se llama ese regalo? Lee el texto. Justificados pues por la fe, tenemos que, ¿cómo se llama el regalo que Jesús te da? Paz. Paz. Vamos a decir esta noche, yo te digo, entrégale la vida a Jesús, y tú vienes corriendo aquí y Jesús te da un regalo y se llama paz. Mucha gente no entiende ese regalo de Dios, porque vamos a decir que tu vida está destruida, está acabada, estás endeudado, has agarrado dinero con agiotas y te están amenazando con matar si no pagas. Y hay casos así. Una señora un día me dice, pastor, estoy desesperada, no sé qué hacer. Ore por mí. ¿Cuál es tu problema? Debo $50,000, pastor. Y mi esposo no gana más que $1,000 por mes en otro país. Aquí con $1,000 te mueres de hambre. Mi esposo no gana más de $1,000 y estoy debiendo $50,000. Y lo peor, pastor, mi esposo no sabe que debo. Y yo no trabajo, solo mi esposa trabaja porque yo cuido de los chicos. ¿Y cómo debes? No, pastor, es que no comenzó con 50,000, comenzó con 100, fue a 200, porque así es la deuda, ¿no? Te presto 100, pero me devuelves 150. Y tú dices, está bien. Al final de mes no hay 150. Te presto 150, pero me devuelves 200. ¿Sí? Y la bola de nieve va creciendo. Y ahora estaba debiendo 50,000. Y me dice, pastor, y lo peor, he agarrado dinero con agiotas y me están amenazando con matar si no pago. Le digo, pero dile a tu esposo. Pastor, si le digo, él me mata. Pobre mujer. Si no dice, los agiotas la matan. Si dice, el esposo la mata. Ya no hay salida. Tú sabes que esta noche aquí entre ustedes hay gente en la jaula de la deuda sin saber qué hacer. Y mira que yo no te conozco, nunca te vi. Tú tienes que aprender a vivir sin deudas, ¿sabes? Pero para eso necesitas paz en tu corazón. Pero vamos a decir que estás desesperado, no sabes cómo hacer para pagar. Y vienes, escuchas decir, hay un pastor que está predicando allá. Y vienes, estaba predicando en Angola el otro día, 80,000 personas todas las noches en el Estadio Nacional de Angola. Y durante la semana tomé un taxi en la calle y el taxista me dice, ¿de dónde vienes? De Brasil. ¿Sabes que hay un profeta brasileño en el estadio todas las noches? Hace milagros. Digo, ¿sí? ¿Qué milagro hace? No sé, dice que hace milagros. Yo voy a ir el sábado. Bueno, escuchas que hay un profeta aquí haciendo milagros y vienes
Y yo te digo, entrégale la vida a Jesús y tú vas adelante. Cuando vienes adelante, dime, en el fondo, con toda sinceridad, ¿qué es lo que quieres que Dios te haga? Dime, ¿qué es lo que quieres que Dios te haga? Cuando tú le entregas la vida a Jesús, ¿qué es lo que estás queriendo? Paz. ¿Qué paz? Lo que tú quieres es $50,000 para pagar la deuda. Tú quieres un milagro, vamos a ser sinceros. Tú quieres que Dios te mande el dinero para pagar la deuda. Tú estás con cáncer, entras aquí desesperado. ¿Qué es lo que quieres en el fondo que Dios te haga? Que te cure del cáncer. Pero ahora viene, Pablo dice, Dios no te hace caer el dinero, ni te cura el cáncer. Dios te da paz. Amén. Sí, pero te vas triste, amén. Oh Señor, mira, gracias por la paz. Yo no te voy a rechazar la paz, todos necesitamos paz. Pero si me conocieras bien, si supieras cuál es mi problema, no me darías paz, me darías $50,000. Porque mi problema no es paz. Todos queremos paz, pero yo necesito ahorita dinero. Yo necesito que me cures el cáncer. Ahora, ¿por qué Dios en lugar de darte dinero o curarte el cáncer te da la paz? ¿Por qué? ¿Tú crees que Él no te conoce? ¿No sabe el drama que estás viviendo? Sabe. ¿Y por qué te da paz? Por un motivo. Y ahora vas a entender esto. Cuando Adán y Eva pecaron, se separaron de la justicia, se fueron al terreno de la injusticia. El primer sentimiento negativo que el diablo colocó en el corazón de Adán y Eva fue el miedo. Miedo. Antes del pecado no existía miedo. Cuando Adán y Eva pecaron, el diablo colocó miedo en su corazón, como diciendo así: si coloco miedo en el corazón de ellos, ya no tengo que perder el tiempo para destruirlos, porque el miedo solito los va a acabar. Y efectivamente, el diablo tenía razón. El miedo paraliza, el miedo te amputa, el miedo te coloca en una silla de ruedas, el miedo te amarra. Dicen que 98% de los problemas que el ser humano tiene piensa, la raíz es el miedo. Y tú me vas a decir, no, pastor, no es verdad. Estoy sin empleo. Y no es por miedo, es porque no hay empleo. No, querido. Tu problema es el miedo. No, pastor, no es el miedo. Yo voy a buscar trabajo, pero no hay empleo. Te voy a probar. Mañana vas a buscar empleo, vas a aplicar, te entrevistas con el jefe, le das la mano, esa mano mojada, fría, helada. Ya perdiste el empleo. ¿Quién te va a dar empleo? Sí, pero pastor, ¿qué culpa tengo yo que mi mano suda? Ah, no, ¿y por qué suda? Miedo. Vas con una actitud de así: ojalá que me den el empleo, ojalá que me paguen $12 por hora. Oh, $12 ya sería una bendición. ¿Por qué no levantas la cabeza y vas así? Señor, tú eres el rey del universo, yo soy tu hijo. ¿Cómo se llama el hijo del rey? Príncipe. Señor, yo soy un príncipe. Y un príncipe no gana $12 por hora. ¿O has visto un príncipe ganando $12 por hora? Por lo tanto, Señor, yo merezco $25 por hora. Como el Hijo de Dios. ¿Qué le dijo Dios a Abraham? Sal de tu tierra. Voy a traer el versículo para nuestros días, lo voy a transliterar. Sal de Guatemala, vete a Estados Unidos. Y por donde vas serás una bendición. Y si alguien te bendijere, yo lo bendeciré. Tú serías capaz de mirar al que te va a dar empleo y decirle: mire, mejor déme el empleo.
Porque yo soy hijo de Dios y Dios me ha prometido que si tú me bendices, Dios te va a bendecir a ti. Entonces, más te vale darme el empleo. Pero es que tú tienes que vivir con esa actitud, porque eres hijo de Dios. Claro que el diablo te ha pisado, te ha tirado al suelo, te ha hecho creer que no vales nada, que no mereces nada. Pero tú tienes que levantar la cabeza. Ahora, ¿por qué piensas así? Porque tu corazón está lleno de miedo. Miedo, no merezco, no soy nada, no valgo nada. Por eso cuando vienes a Jesucristo, el primer regalo que Jesús te da es la paz. La paz es lo contrario del miedo. Cuando vas a Jesús, Él saca de tu corazón el miedo y coloca la paz, que es confianza, seguridad. Ahora cuando vas a buscar empleo, ya no vas mirando al suelo, oh, ojalá que me... No, ahora levantas la cabeza, porque ahora tu corazón está lleno de paz, de seguridad, porque ahora sabes que Jesucristo está contigo, a tu lado. La semana pasada yo me desmayé, casi en la predicación. Y los médicos dicen, pastor, no puede predicar esta noche, no, tiene que descansar, va a quedar internado. Yo sé y respeto la opinión de los médicos y sé que los médicos son instrumentos divinos para curar. Pero hay momentos en la vida, querido, hay momentos en la vida que tú tienes que aprender a salir del terreno que pisas y entrar en la dimensión de la fe. Gloria a Dios. Y yo me pregunté a mí mismo, ¿qué estoy haciendo aquí? ¿Estoy jugando fútbol? ¿Para qué vine al Perú? ¿Vine a visitar? ¿Vine a hacer turismo? Vine a predicar, vine a cumplir la misión. Y en el nombre de Dios voy a entrar. Y en el nombre de Dios voy a predicar. Y voy a salir. Y aquí estoy. No solo allá, estoy aquí. Pero eso tiene que ser en todo en tu vida, querido, en todo en tu vida. Estás soltero con 50 años. El otro día alguien me dice, pastor, ayúdeme a orar porque estoy orando. Así, estás orando. ¿Hace cuánto tiempo? Pastor, hace años. ¿Y a cuántas chicas te declaraste? No, a ninguna. ¿Qué quieres? ¿Que Dios te haga caer la chica del cielo? Tienes que ir. Pero pastor, no, si no me acepta. Pues ¿cómo vas a saber si te acepta o no si no hablas? Es que tu corazón está lleno de miedo. Y ahora los psicólogos dicen una cosa interesante. Los psicólogos dicen que los peores miedosos son los mujeriegos. ¿Sabes quién es un mujeriego? Ese que no está contento con una mujer, busca una, busca otra. Los peores miedosos son los mujeriegos. Y tú te vas a preguntar, ¿pero miedo de qué? Porque el mujeriego tiene fama de macho, ¿no? Y sin embargo es el más miedoso. ¿Pero tiene miedo de qué? Ojalá que no haya ningún mujeriego esta noche aquí porque le va a ir mal. Tiene miedo de no ser hombre. Entonces, como un grito escandaloso de su inconsciente, cuando busca a una mujer, lo que está diciendo es, quiere probar, quiere afirmar su masculinidad. Soy hombre. Ahí va en otra aventura, soy hombre, soy hombre, soy hombre, soy hombre. Y repite, soy hombre, porque no cree que es hombre. Porque el verdadero hombre no tiene que probar nada, él es hombre. Y no necesito más que una esposa. No necesito salir buscando a todas las mujeres para probar que soy hombre. Pero tú sabes cómo, hasta ahí el miedo está metido. ¿Por qué los hogares discuten, se agreden? Los hombres que más gritan en casa son los más cobardes, los más miedosos. Pero solo vas a entender cuando vas a Jesucristo y Él arranca el miedo de tu corazón y te coloca la paz. Ahí no tienes miedo de pedir perdón. Ahí no tienes miedo de decir, hija, me equivoqué, perdóname. Ahí no tienes miedo de decir, dame una segunda oportunidad. Porque ahora tienes paz en tu corazón.
Por eso Pablo dice, cuando vas a Jesucristo y Él te abraza, eres justificado, te da un regalo llamado paz. Pero ahora vamos a hablar de milagros. Porque si tú entras endeudado aquí, y cuando te digo entrégale la vida a Jesús, vienes aquí adelante y le entregas la vida a Jesús esperando que Él haga el milagro, y el milagro que esperas es que te haga caer $50,000. Yo te pregunto, ¿tú crees que Dios podría responderte que tú esta noche vas a tu casa, te acuestas, te arrodillas y a medianoche alguien picotea tu ventana y te despiertas y vas y es un cuervo y trae en su pico $50,000? ¿Dios podría hacer eso, no? Sí, claro que sí. Por favor, no te atrevas a dudar del poder de Dios. Dios es Dios, queridos. Dios es Dios. Dale a Dios el derecho de ser Dios. El otro día alguien me decía, pastor, pero ese Dios no existe hoy. Ese Dios era el Dios de la Biblia. Abrió el mar rojo, hizo caer maná del cielo, sacó agua de la roca, trajo comida para Elías con un cuervo, cerró la boca de los leones. Ese es el Dios de la Biblia. Ese Dios ya no existe hoy. ¿Pero qué dice Dios? Dice, yo soy ayer, hoy y por siempre el mismo. Él no cambia. Hoy también Dios hace milagros. Yo estaba predicando en una ciudad, en una iglesia así, más o menos parecida como esta. Hice una invitación, ¿cuántos quieren entregarle la vida a Cristo? Y una señora que estaba en una silla de ruedas se levantó y vino caminando con dificultad, pero vino caminando. Y la iglesia toda empezó a llorar. Y los hermanos se abrazaban unos a los otros y yo no entendía qué es lo que sucedía. Vino mucha gente, muchos lo abrazaron a ella. Yo pensé seguro que hace muchos años que tenía que tomar la decisión y no la tomó. Y ahora la tomó y toda la iglesia está emocionada. Pero cuando salí afuera, me contaron. Me dicen, esta noche sucedió un milagro. Esa señora hace 18 años sufrió un accidente de tránsito. Se hirió la columna y hace 18 años no camina. Y esta noche se levantó y vino andando. Pues Dios existe hoy. Dios es Dios, querido. Pero Dios hace dos clases de milagros. Primero, los milagros sobrenaturales, o también puede hacer los milagros naturales. Pastor, ¿qué es un milagro sobrenatural? Como su nombre lo dice, es un milagro que rompe las leyes de la naturaleza. Por ejemplo, hay una ley de la naturaleza que se llama la ley de la gravedad, que dice que si yo suelto este micrófono, ¿qué va a pasar? Se va a caer. Pero ¿qué pasa si lo suelto y en lugar de caer se comienza a elevar? Ahí se rompió una ley de la naturaleza. Ese es un milagro sobrenatural. ¿Puede un hombre que está muerto ya en estado de putrefacción, 4 días muerto, andar? No puede. Pero Jesús dice, Lázaro, sal fuera, y el cadáver que estaba maloliente se levanta y anda. Ese es un milagro sobrenatural, porque ahí se rompe la ley de la naturaleza. ¿Puede alguien caminar por encima del agua? No, se hunde. Pero Pedro camina por encima del agua. Ahí se está rompiendo un milagro de la naturaleza. ¿Puede caer comida del cielo? No. Pero en el desierto cae maná del cielo. Ese es un milagro. Ahí se rompe la ley. Y Dios, que ha creado las leyes, cuando quiere puede romperlas. Porque Dios no es esclavo de las leyes son de Él. Por eso Dios puede hacer andar a una mujer que estaba 18 años sin andar. Por eso Dios puede curar a un paralítico. Y Dios te puede curar del cáncer en un instante. Puede hacerlo. Ya ustedes han escuchado noticias, historias. Ay,
Gente que va, está acabada por el cáncer, un mes después va, está sano y el médico le dice, pero ¿cómo? Nadie entiende, es Dios. Pero milagros naturales suceden cuando Dios quiere, con quien Dios quiere, porque Dios quiere, con quien Dios quiere. Milagros sobrenaturales no dependen del ser humano. No dependen de que, el pastor es muy consagrado y oró. No. Es que el hermano tuvo mucha fe, por eso. No. Milagros sobrenaturales no son atribuciones humanas, son atribuciones divinas. Dios los hace, esos milagros. Pero cuando Él quiere, con quien Él quiere, cuando Él quiere, donde Él quiere. Y te voy a probar. ¿Cuántos cadáveres había en el tiempo de Israel? En el tiempo de Jesús. Miles. ¿Y a cuántos resucitó Jesús? A 3. ¿Y al resto por qué no? ¿Cuántos leprosos había? Miles. ¿A cuántos los curó? A algunos. ¿Y a los otros? ¿Cuántos paralíticos había? Miles. ¿Y a cuántos hizo andar? A 3, 4. ¿Y a los otros? ¿Cuántos ciegos había? Muchos. ¿Y a cuántos les devolvió la visión? A algunos. Quiere decir, milagros sobrenaturales suceden cuando Dios quiere, con quien Dios quiere, cuando Dios quiere y porque Dios quiere. Y ahora yo sé lo que estás preguntando. Pastor, ¿quiere decir que Dios tiene algunos favoritos en esta tierra? No, Dios no tiene favoritos. Dios no tiene favoritos. ¿Y por qué a unos les hace y a otros no? Es que para Dios no hay diferencia entre el milagro natural y el milagro sobrenatural. Para Dios no hay diferencia. Para Dios es la misma cosa. A unos les hace sobrenaturales y a los otros les hacen milagros naturales, pero les hacen milagro a todos. Ahora, nosotros los hombres, nos gustaría que nos hiciera los milagros sobrenaturales. No queremos los milagros naturales. Yo tengo problemas con engordar. Yo quisiera orar y mañana amanecer 15 kilos a menos. Y si Dios quiere puede hacerlo, pero no lo va a hacer. El problema nuestro es ese. Nosotros creemos que nuestros problemas se resuelvan con píldoras, con pastillas, instantáneamente, con oración. Y Dios no trabaja de esa manera. Cuando quiere, con quien quiere, porque Dios quiere, a la hora que quiere, Dios opera milagros sobrenaturales. Pero en la mayoría de las ocasiones no. ¿Quieres bajar de peso? Hay 2 caminos. Cierra la boca y camina. No hay otro camino. Pero Dios puede hacer un milagro, si Él quiere. Pero pastor, ¿y qué cosa es un milagro natural? Es simple. Tú estás aquí, corazón lleno de miedo, desempleado, endeudado, enfermo del alma, enfermo del cuerpo, derrotado, acabado, perdido. Y vas a Jesús. ¿Qué hace Jesús? Arranca el miedo de tu corazón y te coloca la paz. Y ahora tú, con paz en tu corazón, tú vas a ser el instrumento que Dios va a usar para que encuentres un buen empleo. Tú, pero no tú enfermo de miedo, sino tú curado del miedo. Tu hogar está destruido porque tu corazón está lleno de miedo. Vas a Jesús, Jesús saca el miedo de tu corazón, te coloca la paz. Ahora, el instrumento que va a arreglar tu matrimonio eres tú, pero tú curado del miedo, no enfermo del miedo. Tú libre del miedo, eres como un pajarito que sale de la jaula para volar libremente.
Tú no sabes lo que el miedo te hace. Tú no sabes cómo el miedo te aprisiona, cómo el miedo te destruye, cómo el miedo te esclaviza, pero curado del miedo eres libre para volar y los horizontes no tienen fin. Y no importa las circunstancias que vives, libre del miedo ya eres otro. Te voy a contar una historia. Yo estaba un día predicando en una ciudad, en un teatro de ópera, así un teatro alto, redondo, tenía 5 pisos y había gente en los 5 pisos. Terminé de predicar, fui al camarín a esperar al pastor que me iba a llevar al hotel y de repente la puerta se abre y entra una cama y un muchacho tetrapléjico, quiere decir, no en silla de ruedas, sino en cama, porque no podía mover nada, solo movía la cabeza. De la cabeza para abajo no movía nada. Yo ya conocía la historia, me habían contado la historia. Muchacho que nació y creció en la iglesia. Cuando llegó a la universidad se sintió grande. ¿Para qué Dios? ¿Quién es Dios? Se comenzó a burlar de los padres. Ustedes se dejan engañar, creen esas tonterías de la Biblia. Todo eso ya está superado. Yo ya pasé por esa etapa. Yo soy otro. Y vivía como quería. Sabes que lo maravilloso de Dios es que no discute contigo. ¿Quieres agarrar la vida que Dios te dio, vivir la vida como tú la quieres? ¿Quieres administrar tu vida? Hazlo, hijo. Dios no te va a impedir. Vive como quieras. ¿Quieres decir que la Biblia es una tontería, que todo es tontería? Hazlo. Dios no te va a decir nada. Pero atente a las consecuencias. Porque una cosa es vivir con Dios y otra cosa es vivir solo en la vida. Y este muchacho un sábado de mañana, mientras los padres estaban en la iglesia, él con sus amigos en el río, emborrachándose, preparando carne asada. Y a las 4 de la tarde ya todos estaban borrachos. Lo malo del alcohol es que te hace perder la conciencia de las cosas. No te das cuenta de las tonterías que haces. Antes de irse para casa decidieron darse una zambullida en el río. El agua estaba medio turbia. Se arrojaron de un peñasco, pero no vieron porque el agua estaba turbia, que a 30 centímetros del flote del agua había una roca. Se clavó de cabeza y se rajó el cráneo. 8 meses entre la vida y la muerte. Y cuando salió, condenado no a una silla de ruedas, sino a una cama para el resto de la vida. Ahora, en esas circunstancias cualquiera se volvería a Dios arrepentido, le diría, Señor, perdón. Él no. Al contrario, él se revoltó contra Dios. Agredía a los padres. Expulsaba a los muchachos de la iglesia que lo visitaban. No quería ver al pastor. Hablaba palabras soeces, feas. Insultaba a Dios. Dependía de los padres para todo y sin embargo los agredía, los insultaba. Amargado. Y yo llegué a predicar a esa ciudad y pues los hermanos a veces piensan que yo hago milagros. Y yo no hago milagros, ya les dije, milagros son atribuciones divinas. Y lo traen al hombre pensando, si habla con el pastor Gullón va a cambiar. Y él ya entra agrediéndome, insultándome. Nunca me vio en la vida, ya comienza a insultarme, palabras horribles, feas. Todo bien, insúltame a mí lo que tú quieras. Pero entonces yo me acerco y le digo, pero hijo, mira, yo quiero que entiendas una cosa. Yo sé que tu corazón está triste, todo, pero quiero que sepas que Dios te ama. ¿Para qué le hablé de Dios? Ahora comenzó a insultar a Dios. Y ahí ya yo me impacienté. A mí haz lo que tú quieras, pero no vengas insultando a Dios. Yo le dije, oye, muchacho, ¿cuál es tu problema? Y él me miró y dice, ¿cómo cuál es mi problema? ¿No tienes ojos? Mírame, ¿cuál es mi problema? Le digo, ¿qué? ¿Que no puedes moverte? Ese no es problema. Y él casi botando fuego por los ojos me dice, no es problema para ti, porque tú puedes andar. ¿Quieres cambiar de lugar conmigo?
No, no quiero. Pero ese no es tu problema. Tu problema es que no puedes andar. No, eso no es problema. Tu problema, ¿sabes cuál es? Tu corazón. Tu corazón lleno de veneno. Insultas, agredes a tu padre, al pastor, a los hermanos de la iglesia, a Dios. ¿Qué te hizo Dios? ¿Por qué estás bravo con Dios? ¿Dios te empujó? ¿Dios te emborrachó a la fuerza? ¿Dios te arrojó al río? ¿Qué te hizo Dios? Ahí él se revoltó y todos me miraban asustados. ¿Qué le pasó al pastor Bullón? Todo amor, cariño, estaba hablando de esa manera. Y él comenzó a gritar: saquen a este hombre, sáquenme de aquí, no quiero verlo, ¿para qué me trajeron? Y se lo llevaron. Y todos se fueron tristes porque pensaron: el pastor Bullón no entiende. Pasaron 5 años. Volví a esa misma ciudad para predicar en ese mismo teatro. Y cuando terminó la predicación, fui al mismo camarín. Y de repente la puerta se abre nuevamente y entra a la cama. Y yo me levanto, ¿no? Bueno, se va a repetir todo de nuevo. Pero él traía una sonrisa en el rostro. Me dice: pastor, no se asuste, que no le voy a hacer nada. Me dice: pastor, yo vine solo a agradecerle y a pedirle perdón. Perdón, porque aquel día yo salí odiándolo, ¿sabes? Aquella noche cuando llegué a casa, después de años, por primera vez oré en mi vida. Yo no oraba, pero esa noche oré. Y le dije a Dios: Señor, provoca un accidente en ese hombre, de tal manera que él se quede igual que yo. A ver si así me entiende. Ese hombre es malo, ese hombre no me entiende. Pero pastor, entendí. Porque hasta ese día todos me pasaban la mano por la cabeza, me decían: pobrecito, pobrecito, pobrecito. Usted fue el único hombre sin corazón que me dijo no lo que yo quería oír, sino lo que yo tenía que oír. Pastor, durante 8 meses yo lloré, yo lo maldije a usted, yo seguí incrédulo, lleno de veneno. Hasta que una noche recordé lo que usted me dijo: ese veneno no me hace mal a mí, no le hace mal a nadie, solo te sigue envenenando a ti. Tu vida va a cambiar el día que tú dejes que Jesús saque ese veneno de tu corazón. Y una noche, pastor, lloré a gritos. A gritos: Señor, ese hombre tiene razón. Este veneno que guardo en el alma no le hace mal a nadie, solo me está destruyendo a mí. Arranca este veneno en mi corazón. Dame paz, Señor. Lloré toda la noche y me dormí. A la mañana siguiente me desperté y vi que el sol brillaba. Pastor, el sol brillaba todas las mañanas, pero yo no lo veía. Escuché que los pajaritos cantaban. Los pajaritos cantaban todos los días, pero yo no los veía. Es que yo solo veía mi dolor, mi situación. Ahora no, ahora comencé a ver la vida. Y me dio ganas de llorar, no por el estado en que me encontraba, sino de agradecerle a Dios y decir: Señor, gracias, estoy vivo. Estoy paralítico, no puedo moverme, pero estoy vivo. Mi vida cambió, pastor. Me bautizaron de nuevo. He vuelto a la iglesia. Y en estos años he traído más de 20 jóvenes para Cristo. Pero ¿cómo haces eso? Me dice: los muchachos de la iglesia me llevan al barrio rojo de la ciudad, donde está la prostitución, las drogas, el homosexualismo. Me llevan en la cama y ellos cantan con guitarra, y con la música la gente se aglomera y me ven ahí acostado en la cama. Y cuando terminan de cantar mis compañeros, yo comienzo a predicar aquí acostado. Y les digo: mírenme, yo era como ustedes.
Yo hacía lo que quería con mi vida con ustedes. Miren cómo estoy. Ustedes esperan estar como yo un día para volver los ojos a Dios. Vengan ahora, entréguense ahora. Ya he traído 20 jóvenes, más de 20 para Cristo. Y todas las mañanas, pastor, yo me levanto así, levanto los ojos al cielo y digo, Señor, déjame vivir. Yo ya no le pido, Señor, cúrame, hazme andar. No, eso ya no me importa. Yo solo le digo, Señor, déjame vivir para continuar trayendo personas para ti. Y me dice, pastor, he aprendido a pintar y le he pintado un cuadro y quiero dárselo. Le digo, pero ¿cómo pintas tú si no mueves nada? Él me dice, pastor, yo era como usted, yo solo miraba en mí lo que no movía. Pero si usted observa, yo todavía muevo algo. Yo muevo la cabeza. En el resto de mi cuerpo yo no pienso más. ¿Para qué voy a pensar si ya no muevo? Yo pienso en lo que puedo mover. Y yo puedo mover la cabeza. Y he aprendido a agarrar el pincel con la boca y a pintar con la boca. Y he pintado este cuadro para usted. Son los cuadros más bellos que yo tengo. Aquí al comienzo, claro que tienes que darle un descuento entendiendo que fue pintado con la boca. Aquí al extremo hay un monstruo lleno de cachos, cuernos, rabo, feo, horrible. Aquí al lado hay una cruz. Y a medida que ese monstruo se acerca a la cruz, desaparecen los cuernos, le desaparece el rabo, va dejando de ser monstruo. Y cuando llega al pie de la cruz es un príncipe. Y él me dice, pastor, ese era yo cuando lo conocí. Este soy yo ahora en Cristo. Y ahora sí yo me acerqué a él y le agarré la cabeza y le dije, hijo, ahora sí tu problema acabó. Tal vez no vas a andar en esta tierra, pero cuando Cristo venga vas a saltar como un cabrito. Pero tu problema acabó. Yo conozco gente en el mundo que tiene brazos, piernas, vida, salud, y dice, quiero morir, ¿para qué vine al mundo? Quiero morir. Y yo conozco a este muchacho que no tiene ni brazos ni piernas y que todas las mañanas dice, quiero vivir, quiero vivir, quiero vivir. ¿Cuál es la diferencia? Jesús. Él te ama, Jesús te ama. Jesús quiere hacer maravillas en tu vida. Tú no sabes lo que Jesús puede hacer por ti. Arreglar tu matrimonio, arreglar tu vida interior, arreglar tus pensamientos, arreglar tus sentimientos, transformarte, agarrar al monstruo y hacerlo príncipe. Pero tienes que venir a Jesús. Hace muchos años en el Perú, un hombre entró a una casa, amarró al esposo en un poste, mató a los hijos, violó a la esposa, después mató a la esposa y mató al hombre. Uno de los peores asesinatos del Perú. La policía salió a buscarlo y lo prendieron y lo condenaron a la pena de muerte. En la prisión conoció a un pastor que visitaba a los presos, un pastor de nuestra iglesia, un pastor argentino. Su nombre, su apellido era Iturrieta. Al principio ese hombre no quería saber nada de Dios, nada del evangelio. Hombre malo, sanguinario. Para cometer el crimen que había cometido, ¿qué sentimiento tenía ese monstruo? Lo llamaban el monstruo. Un hombre de eso solo merece morir en la opinión de los hombres. Y lo habían condenado a la pena de muerte.
Su abogado apeló aquí, apeló allá, apeló hasta el Papa. Nada. Llegó el día de la ejecución. Pero antes de la ejecución, unos meses antes, él se bautizó, se arrepintió. Y el día de la ejecución dijo: yo moriría feliz si supiera que con mi muerte voy a devolver la vida de las personas que maté. Qué pena que no puedo remediar nada, pero yo muero en paz. Le pidieron: ¿cuál es tu último deseo? Y él dijo: déjenme cantar un himno. Y le permitieron cantar. En la mitad de la segunda estrofa, el sargento dio la orden a los tiradores y él no terminó la segunda estrofa porque 5 balas perforaron su corazón. Hoy es el día de buena nueva. Hoy es el día de salvación. Déjate traer por el Espíritu Santo que te está llamando. A partir del versículo 4, anoche leímos hasta el versículo 3. Pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Y los marineros tuvieron miedo, y cada uno clamaba a su Dios. Y echaron al mar los enseres que había en la nave para descargarla de ellos. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Y el patrón de la nave se le acercó y le dijo: ¿qué tienes, dormilón? Levántate, clama a tu Dios. Quizás Él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Y dijeron cada uno a su compañero: venid y echemos suertes, para que sepamos por causa de quién nos ha venido este mal. Y echaron suertes, y la suerte cayó sobre Jonás. Entonces le dijeron ellos: decláranos ahora, ¿por qué nos ha venido este mal? ¿Qué oficio tienes y de dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra? ¿De qué pueblo eres? Y Jonás les respondió: soy hebreo y temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Y aquellos hombres temieron sobremanera y le dijeron: ¿por qué has hecho esto? Porque ellos sabían que Jonás huía de la presencia de Jehová, pues él se los había declarado. Y le dijeron: ¿qué haremos contigo para que el mar se nos acalme? Porque el mar se iba embraveciendo más y más. Y Jonás les respondió: tomadme y echadme al mar, y el mar se aquietará. Porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros. Y aquellos hombres trabajaron para hacer volver la nave a tierra, mas no pudieron porque el mar se iba embraveciendo más y más contra ellos. Entonces clamaron a Jehová y dijeron: te rogamos ahora, Jehová, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, ni pongas sobre nosotros la sangre inocente, porque tú, Jehová, has hecho como has querido. Y tomaron a Jonás y lo echaron al mar, y el mar se aquietó de su furor. Y temieron aquellos hombres a Jehová con gran temor, y ofrecieron sacrificio a Jehová e hicieron votos. Pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás, y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Vuelvo a leer el versículo 4. Pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Dios tiene un plan maravilloso para
todo aquel que un día se encuentra con Jesús. A Abraham, Dios le dijo: sal de tu tierra, de la casa de tus padres, y anda a una tierra que yo te mostraré. Y tú serás una bendición por donde pases. El plan de Dios para sus hijos es que sus hijos sean una bendición por donde pasen. Pero Jonás, en lugar de ser una bendición en el barco, estaba siendo una maldición. ¡Qué tragedia! Un hombre llamado para ser bendición se había vuelto en una maldición. Por donde tú vas, ¿eres una bendición? Como padre, ¿eres una bendición? Como esposo, como esposa, como hijo, ¿eres una bendición? Como empleado, ¿eres una bendición? Como patrón, ¿eres una bendición? Es interesante. Yo tengo un hijo abogado. Él se casó hace unos 5 años atrás. Y el día de las bodas conocí a otros 2 socios de él en un estudio jurídico que ellos tienen en Brasilia. Y yo los veía a esos 2 socios, también abogados famosos allá, medio dislocados porque no había bebida, no había cigarro, no había baile, no era el ambiente de ellos. Y dejé todo y me fui a la mesa de ellos para hacer sala, ¿no? Para conversar un poco, para que ellos no se sintiesen fuera del ambiente. Y es impresionante lo que ellos me dijeron. Yo les dije: mire, yo les agradezco a ustedes por el apoyo que ustedes le dan a mi hijo. Y uno de ellos me dijo: mire, nosotros no le damos ningún apoyo. Él es un buen profesional, pero una cosa, nosotros 2 tenemos una gratitud profunda por él, porque él tiene algo que nosotros no tenemos. Él tiene fe, él cree. Y cuando a veces nosotros tenemos un caso casi perdido, cuando parece que ya no vamos a lograr nada, lo primero que hacemos es entrar a la sala de él, no para pedirle ideas con relación al trabajo, sino para pedirle que él haga una oración por nosotros, porque hay momentos en que solo Dios puede resolver algunos problemas. Bueno, eso es lo que Dios quiere para ti, que por donde tú vayas seas una bendición. Tú eres la luz, dijo Dios. Vosotros sois la luz del mundo, dijo Jesús. ¿Ya escuchaste hablar de la leyenda del rayito de luz? El rayito de luz quería conocer a las tinieblas y un día fue a la mamá y le dijo: mamita, quiero conocer a las tinieblas, ¿dónde puedo encontrar a la oscuridad? La mamá le dijo: mira, anda a ese cuarto, allí está la oscuridad, puertas cerradas, ventanas cerradas, métete por alguna rendijita, allí vas a encontrar a la oscuridad. Y el rayito de luz se fue, entró y volvió frustrado. Mamita, entré, pero no había ninguna oscuridad. Entonces la madre le dijo: mira, ándate al centro de la tierra, allá al fondo de la tierra, ahí está la oscuridad. Y el rayito de luz se fue allá y volvió triste. Mamita, tampoco encontré la oscuridad. Y la mamá lo mandaba para aquí, lo mandaba para allá, y el rayito de luz volvía y le decía: mamá, no encuentro a la oscuridad. Y la mamá le dijo: mira, hijito, nunca vas a encontrar a la oscuridad, porque por donde tú vayas, todo va a quedar iluminado, porque tú eres un rayo de luz. Oh querido, tú eres un rayo de luz. Tú naciste para ser una bendición.
Mucha gente se queja y dice así: esta vida es un infierno, esta vida es injusta, nadie me ama, nadie me quiere, nadie me acepta, todo el mundo me trata mal. Pero yo quiero darte una noticia que no sé si te va a gustar. No es que todo el mundo te trata mal, no es que nadie te quiere, es que este mundo, esta vida es como un espejo. Si tú vas al espejo y le sonríes, el espejo te sonríe. Si tú vas al espejo con rabia en el rostro, el espejo te va a devolver la misma imagen. Si tú lloras delante del espejo, el espejo te va a devolver la imagen de alguien llorando. El problema es que tú andas con el rostro fruncido, andas quejándote de la vida, miras a las personas y nadie te gusta, vives criticando, mirando los defectos de las personas, pero quieres que te acepten, quieres que todos se traten bien. Querido, trata bien a las personas, ama a las personas, acéptalas como son. Tú no vas a cambiar la personalidad de los seres humanos. Pero ese es muy hablador, acéptalo así hablador. Ese es muy callado, acéptalo callado. Ese es muy triste, acéptalo triste. Ese es muy nostálgico, acéptalo nostálgico. Porque cuando tú aceptes a las personas como son, las personas te van a aceptar a ti como tú eres. El problema es que nosotros queremos que las personas sean de la manera que nosotros queremos que sean. Pero si las personas cobran eso también de nosotros, ¿a dónde vamos? Jonás había nacido para ser una bendición, pero estaba haciendo una maldición. Y no estaba haciendo una maldición solo para la gente que estaba en el barco, estaba haciendo una maldición para sí mismo. Al escaparse de Dios, Jonás había perdido 4 cosas maravillosas. Y cada vez que tú no quieres compromiso con Dios, cada vez que tú corres de Dios, cada vez que tú te limitas a acompañar a Dios de lejos, pero no te acercas, no te comprometes, no te relacionas. Ahora mira, en los tiempos de Cristo, multitudes seguían a Jesucristo. ¿Cuántos comieron del pan en el milagro de la multiplicación de los panes y peces? Por lo menos unas 15,000 personas. Cuando crucificaron a Jesucristo, ¿dónde estaban esas 15,000 personas que comieron el pan que Jesús multiplicó? Es que eran personas que seguían a Jesús así de lejos, sin compromiso. Está distribuyendo pan, llego cerca. Está curando, voy allá. Está dando alguna bendición, corro, pero no quiero compromiso. Un paso siempre atrás. Siempre la humanidad fue así. Pero cuando tú vives distante de Jesús, cuando no quieres comprometerte, pierdes 4 cosas. Las 4 cosas que Jonás había perdido cuando decidió alejarse de Dios. En primer lugar, Jonás perdió su capacidad de orar. Perdió su capacidad de orar. ¿Recuerdas cuando leí el texto? Cuando la tormenta apareció, cuando el problema apareció, dice que cada uno de los marineros oraba a un Dios diferente. Cada uno tenía su Dios y cada uno clamaba a Dios. Yo creo que el jefe de los marineros convocó a una noche de oración especial, una reunión especial de oración para que Dios calme la tempestad. Y cada uno oraba a un Dios extraño. Ahora, la única persona que conocía al Dios verdadero, creador de los cielos y la tierra, dormía. Jonás, en la historia, es el primer cristiano que se durmió en una reunión de oración. Se bajó allá abajo y se echó a dormir.
Si tú me haces una pregunta esta tarde, pastor, ¿cómo sé que me estoy alejando de Dios? Yo te respondo, cuando empiezas a perder tu capacidad de orar, cuando empiezas a orar poco, te estás alejando de Dios. Pero pastor, si el sábado estuve en la iglesia, no importa. Pero pastor, si yo soy anciano, no importa. Pero pastor, si yo pasé la lección de la escuela sabática, no importa. El hecho de que vienes a la iglesia no mide tu comunión con Dios. El hecho de que tienes un cargo en la iglesia no mide tu comunión con Dios. Lo que mide tu comunión con Dios es tu capacidad de orar. Y la primera evidencia de que te estás alejando de Dios es que te da menos y menos ganas de orar. Y cuando tú no oras puedes estar en la iglesia, pero estás solo en la vida. Y cuando la tormenta viene, ¿qué haces? ¿A dónde vas? Cuando están demitiendo de la empresa a todos los empleados y tu nombre está en la lista, ¿qué haces? Cuando tu hogar se está destruyendo, ¿qué haces? Cuando estás adeudado o endeudado hasta el cuello, ¿qué haces? Porque si tú no estás orando, estás lejos de Dios. La única manera de saber que estás con Dios es si todos los días estás pasando tiempo en oración, abriendo tu corazón y dependiendo de Dios. Pero Jonás había perdido su capacidad de orar. Como consecuencia de haber perdido la capacidad de orar, Jonás empezó a perder la sensibilidad espiritual. Jonás dormía. Y cuando tú estás durmiendo, estás víctima de tus enemigos, a merced de tus enemigos. Cuando estás durmiendo, hasta un niño te puede matar. ¿Por qué? Porque durmiendo no puedes defenderte. Al alejarse de Dios, Jonás estaba perdiendo la sensibilidad espiritual. Mira, todos los marineros en el barco se daban cuenta que había un problema. Jonás no. Jonás dormía. Los marineros en el barco agarraban las cosas y arrojaban al mar para que el barco no tuviese mucho peso, a fin de que continuase flotando. Los marineros se esforzaban, los marineros luchaban, los marineros miraban al cielo, pensaban, ¿qué está pasando? Ahora el único que tenía conciencia de lo que pasaba, dormía. Había perdido la sensibilidad espiritual. ¿Sabes que lidiar con cosas espirituales es una bendición, pero puede transformarse en una maldición? Porque podemos familiarizarnos tanto con las cosas espirituales que pasan a ser rutinarias. Dejan de ser especiales, dejan de ser sagradas, tórnanse comunes, tórnanse simples. Pierdes la sensibilidad espiritual. Hay tanta violencia en el mundo, hay tanto secuestro, explosionan las torres, hay guerra, hay terremoto, hay tsunami. ¿Cuándo escuchaste hablar de tsunami? A no ser de estos últimos años. 10 años atrás, ¿sabías lo que era tsunami? Hoy día, ¿alguien no sabe lo que es tsunami? Todo el mundo. Quiere decir, algo está sucediendo en nuestro mundo. Algo está pasando. Y hay mucha gente que no conoce a Dios, que no conoce la palabra de Dios, pero se pregunta, ¿qué está pasando? Y muchos que están en la iglesia duermen. No se dan cuenta. Están perdiendo la sensibilidad espiritual. Al perder su capacidad de orar, Jonás pierde su sensibilidad espiritual. Y al perder la sensibilidad espiritual, Jonás
pierde su capacidad de oír la voz de Dios, se endurece, se adormece y duerme. Y querido, ay de ti y de mí si un día perdemos la capacidad de escuchar la voz de Dios. ¿Cómo Dios habla a tu corazón? A través de la conciencia, que saca sus conclusiones de la palabra de Dios. Pero cuando Dios te habla y no le escuchas, te sigue hablando y no le escuchas, te continúa hablando y no le escuchas, tu corazón se va endureciendo, 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 y llega un momento en que Dios puede gritar a tus oídos y ya no escuchas, porque pierdes la capacidad de escuchar la voz de Dios. ¿Hace cuántos años Dios te llama? ¿Hace cuántos años Dios toca tu corazón para que le entregues definitivamente la vida a Cristo? Estaré predicando esta noche para alguien que ya tuvo momentos felices en la iglesia de Dios, y por esas cosas de la vida hoy día estás lejos de Dios, lejos de la iglesia. ¿Cuántas veces Dios te ha llamado? ¿Cuántas veces Dios ha tocado tu corazón? ¿Cuántas veces en medio de la noche el Espíritu te ha incomodado? ¿Cuántas noches de insomnio has tenido porque la voz de Dios te atormenta? Pero si tú no le haces caso, y no le haces caso, y no le haces caso, llega un momento en que tu corazón se endurece y pierdes la capacidad de escuchar la voz de Dios. Ahora veamos cómo las personas tratan de resolver el problema que había aparecido aquella noche. Estaban en medio de una noche oscura y un mar embravecido. Cada uno clama a su Dios. Y después de clamar a Dios, todos los que estaban en el barco tratan de resolver el problema. En primer lugar, ellos raciocinan y llegan a la siguiente conclusión: este problema debe haber aparecido porque entre nosotros debe haber un culpable. Y entonces ellos echan suerte. Ustedes saben que los marineros juegan cartas, juegan dados, juegan dominó. Los marineros pasan el tiempo con ese tipo de juegos de azar. Y los marineros aquella noche trataron de descubrir quién era el culpable, utilizando las herramientas que tenían en sus manos, utilizando las cosas que ellos conocían. Echaron mano del juego de azar. No es que la Biblia apruebe el juego de azar. Lo que la Biblia está mostrando es que cuando el ser humano está en problemas, trata de resolver sus problemas con lo que tiene en la mano. Ni que para eso tenga que entrar en la tradición humana que no tiene base científica ninguna. Ponte a pensar en nuestros días. La humanidad inconscientemente sabe que este barco está en peligro. La humanidad inconscientemente sabe que la embarcación llamada tierra está corriendo peligro. Y cada uno trata de resolver el problema. Unos piensan que esta tierra se va a destruir por causa del desequilibrio ecológico. Entonces vamos a concentrar todas las fuerzas en mantener el equilibrio ecológico, y nunca en la historia se vio tantos movimientos defendiendo el equilibrio ecológico. Y claro que tiene razón de ser, pero la solución para el planeta no está ahí. Hay mucha violencia, hay mucho robo, hay mucha deshonestidad. Entonces, ¿qué debemos hacer? Vamos a construir prisiones para que todos los ladrones vayan allá. Ahora, querido, si todos los ladrones tuviésemos que ir a la prisión, no quedaría nadie afuera, porque el problema no está afuera, el problema está en el corazón humano. Hay un filósofo que dice que si tú no robaste todavía es porque no tuviste la oportunidad. Y yo te voy a confesar una cosa, porque quiero que entiendas que soy un ser humano tan humano cuanto tú. Un día en los Estados Unidos entregué
un billete de $100. Perdón, un billete de $10 para una compra que hice de $2, $3. Y la chica debería tener algún problema ese día. Seguro que peleó con el esposo o algún hijo estaba enfermo. Evidentemente su cuerpo estaba allí, pero su cabeza no estaba. Porque me recibió el billete de $10 y me dio el vuelto de $100. ¿Qué es lo que debería haber hecho yo inmediatamente? ¿Qué debería haber hecho? Devolver. Y devolví. Pero pensé 2 segundos antes de devolver. Y después me asusté. ¿Por qué tuve que pensar? ¿Por qué tuve que pensar? ¿Por qué no devolví en el acto? Como algo natural. Porque la honestidad no es natural. No es natural de nuestra naturaleza pecaminosa. Entonces, querido, el problema no está con la justicia humana, no está con la prisión, el problema está con el corazón humano. Pero cada ser humano trata de resolver el problema. El matrimonio está hundido. Vamos a intentar esto, vamos a intentar aquello, vamos por este camino. A veces entra en el terreno de la depravación, queriendo salvar el matrimonio. El problema no está allí. El ser humano, mira, hay gente que no sale de casa sin mirar el horóscopo para ver si este es mi día de suerte o no, si hoy día me va bien, me va mal. Ponte a pensar un poquito, ¿qué tiene que ver el astro que está allá millones de años luz con tu vida aquí? Oh, querido, piensa un poco. Porque me tropecé porque mi horóscopo decía que me iba a tropezar. ¿Qué tiene que ver ese astro con el hecho que no miraste la piedra que estaba delante de tu camino? Pero el ser humano, cuando está en problemas, trata de correr de un lado para otro para resolver el problema. Y es lo que los marineros hicieron aquella noche. Lo que estaba en las manos eran las cartas y comenzaron a echar suerte. Y te digo una cosa, cuando los seres humanos son sinceros, y aunque no estén en el camino correcto, porque no conocen otra verdad, Dios puede manifestarse a ellos. Y fue lo que sucedió aquella noche, porque la suerte cayó a Jonás. Y ahora los marineros fueron a Jonás y le preguntaron: ¿qué hiciste? ¿Por qué nos trajiste esta maldición? Ahora miren la actitud de Jonás. Jonás pensaba que la solución para los problemas estaba en las manos del propio ser humano. Jonás llegó a la siguiente conclusión: yo pequé, yo traje este problema, yo traje esta maldición, entonces yo voy a pagar por lo que hice. Arrójenme al mar y cuando yo me muera, ustedes se van a quedar en paz. Jonás era un profeta de Dios. Jonás conocía el tema de la gracia redentora. Hay muchos cristianos sinceros que piensan que en el Antiguo Testamento la enseñanza es salvación por las obras y que en el Nuevo Testamento la enseñanza es salvación por la gracia. Pero si tú lees la Biblia desde el Génesis hasta el Apocalipsis, vas a ver que la única enseñanza bíblica es la salvación por la gracia. Por las obras nadie se salva, por la ley nadie se salva, por guardar mandamientos nadie se salva. Desde el jardín del Edén, cuando un cordero fue sacrificado para preparar vestidos para cubrir la desnudez del hombre, Dios estaba diciendo que la salvación es únicamente por la gracia de Jesucristo, porque ese cordero simbolizaba al Cordero de Dios que tiraría el pecado del mundo. Cuando Israel todos los días ofrecía sacrificio y un corderito era sacrificado, el mensaje era: la salvación es únicamente por la gracia.
Por lo tanto, Jonás conocía el tema de la salvación por la gracia, pero él no creía. Él tenía una manera de pensar: el que la hace, la paga. Yo la hice, entonces merezco morir. Y es verdad, queridos. La Biblia dice: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Pablo afirma: la paga del pecado es la muerte. Todos esta noche merecemos morir. No hay justo ni siquiera uno, dice la Biblia. No hay quien busque el bien. Está en nuestra naturaleza el pecado. Nuestra inclinación natural es hacia el mal. Por lo tanto, aquí nadie tiene derecho de ser salvo. La salvación no es por derecho. La salvación no es por merecimiento. La salvación no es porque has hecho alguna cosa buena. La salvación no es por puntos que ganaste. La salvación no es una medalla de honra que recibes. La salvación es únicamente por la gracia de Cristo. Porque Él te ama a pesar de lo que has hecho, a pesar de tu pecado, a pesar de la vida que has vivido, a pesar de que creas o no creas. Dios te ama y quiere salvarte. Pero Jonás no entendía eso. Por ejemplo, cuando Jonás decidió escaparse de la presencia de Dios, fue porque Dios le dijo: levántate, ve a Nínive y profetiza. Y Jonás, más adelante vamos a ver eso, le dice a Dios: yo hubiera ido a Nínive a profetizar si yo hubiera sabido que tú los ibas a destruir. Pero Dios, yo te conozco y yo sé que si yo predicaba en Nínive, los ninivitas se iban a arrepentir y tú los ibas a perdonar. Y en mi opinión, esa gente no merece perdón. Por lo tanto, yo me escapé. Yo no fui a Nínive porque tú no ibas a cumplir con tu palabra. Y ahora, cuando Jonás le dijo a los marineros: arrójenme al mar, y los marineros lo arrojaron al mar, yo imagino la escena, déjenme imaginar. Jonás dando vuelta en el agua antes de hundirse. Las ondas como un remolino tratando de hundirlo. Y Jonás ya solo con la cabeza para afuera, mirando al cielo y diciéndole a Dios: ¿está viendo, Señor? Es así que se trata al pecador. Pecó, murió. Pero los ninivitas pecaron y yo sé que tú los ibas a perdonar. Entonces yo te estoy dando una clase de teología. Yo te estoy dando una lección de salvación. Es así que se trata al pecador. Oh, querido, es realmente así que se trata al pecador. Pero no es así que Dios trata al pecador. Porque si Dios te tratase como tú mereces, ¿dónde estarías tú? Si Dios me tratase a mí como yo merezco, ¿dónde estaría yo? Los marineros clamaron a Dios antes de arrojar a Jonás y le dijeron: Señor, no queremos morir por causa de la vida de un inocente. ¿Inocente? ¿Jonás era inocente? Jonás murió, o posiblemente moriría, pero no estaba muriendo por los marineros. Los marineros eran los inocentes. Jonás estaba muriendo por su propia culpa. Diferente de Jesús, que cuando murió en la cruz del Calvario, no estaba muriendo por él, porque Jesús sí era inocente. Él sí estaba muriendo por los pecadores. Él estaba muriendo por mí. Por eso, toda la eternidad no será suficiente para que yo pueda agradecer el amor maravilloso de Jesucristo. Y Jonás desapareció en las aguas. Todo el mundo pensó que había muerto. Y ahora entro a la parte final del texto de esta noche. El último versículo del capítulo 1 dice así: pero Jehová tenía preparado un gran pez.
El problema del pecado a Dios no lo agarró por sorpresa. Desde la eternidad Dios ya tenía el plan de salvación preparado. Dios había preparado un gran pez. Ese pez recibiría a Jonás, lo sacaría de las profundidades del mar, lo llevaría a la playa y lo dejaría salvo allí. Tú y yo somos Jonás. Por nuestros pensamientos, por nuestros sentimientos, por nuestras actitudes, nosotros merecemos el fondo del mar, el fondo del pecado, el fondo de la muerte. Pero así como Dios tenía preparado un gran pez para salvar a Jonás, en el maravilloso plan de salvación, Dios tenía preparado una cruz. Y en esa cruz murió Jesucristo. Esta noche estaba en el camarín y hay una señora llamada Verónica que todas las noches cuando llego me recibe en el camarín con todo cariño. Tiene un agua caliente. Trata de hacer mi estada en el camarín lo más confortable. Esta noche le pregunté, ¿quién eres tú? Y ella me dijo, pastor, hace muchos años, 9 años atrás, cuando mi hijo mayor tenía apenas 6 años, 7 años, mi esposo se fue con otra mujer. Nunca más lo vi, me dejó con 3 hijos, sola para criar 3 hijos. Y un día tuve ganas de morir. Quise quitarme la vida. Estaba en el fondo del pozo. Estaba destruida. La vida no tenía sentido. Y Dios me extendió la mano y me sacó del fondo del pozo. Y hoy día mis hijos ya empiezan a crecer. Mi hijo mayor ya tiene 16 años. Y yo estoy aquí, amando a Jesús con todo mi corazón, tratando de servir a Dios y de hacer lo mejor para Él. No importa quién eres tú ni cómo tú vives. No importa el drama que vives. No importa si por errores personales hoy día te sientes en el fondo del mar, desempleado, sueños destruidos, matrimonio destruido, sin hijos, sin padre. Yo te digo, Dios tiene preparado un plan de salvación para ti. Dios te extiende la mano, pero Él no puede hacer nada por ti si tú no quieres.